Decíamos al principio del programa que asumió ayer Adrián Peña el Ministerio de Ambiente y puso como prioridad el agua, en la gestión, el agua. Hay preocupación por la calidad del agua, ¿no? Se dice que, bueno, el Uruguay es un país, si uno lo compara con la región, que tiene buena agua, pero de hecho están todos los cursos de agua contaminados. Lo hablamos la otra vez con el ingeniero Nin, es un problema el de la contaminación, el de los residuos, de los agroquímicos que van a nuestros cursos de agua. Uno se pregunta, bueno, el acuífero guaraní, todos los acuíferos que están debajo de nuestro territorio, hay que cuidarlos. Todavía son reservorio de agua dulce. Bueno, es el gran tesoro que tenemos. De hecho, es un acuífero que compartimos en la región, con Argentina, con Paraguay, con Brasil. Entonces eso también tiene dificultades en la gestión del agua, ¿no? ¿Qué tan amenazados? Y vamos a recibir a la ingeniera Mariana Robano, directora técnica de Reacción, para hablar de este tema, que me parece súper pertinente. ¿Qué tan amenazadas están, por ejemplo, los acuíferos, ¿no? Porque ya sabemos que los cursos de agua hay que revertir de alguna manera la calidad del agua. Pero ¿qué pasa con los acuíferos? ¿Qué tan comprometidos están en este contexto? Buen día. Hola, ¿Cómo están? estás? Buenísimo hablar del agua, vital para todo, ¿no? Y cuando hablamos de agua, tener presente que hablamos de varias dimensiones del agua, ¿no? La primera dimensión, la dimensión social como recurso vital para el consumo, la dimensión como ecosistema, ¿no? Para que vivan en el ambiente, y la dimensión económica, las actividades que dependen del agua. Entonces, cuando hablamos de los recursos de agua subterránea, un acuífero es una formación geológica donde tiene agua, sea en sus fisuras o en sus poros, que se extrae. Entonces, en Uruguay podemos decir que el recurso de agua subterránea está bien, no se han detectado problemas regionales de contaminación. No así cuando hablamos de contaminación local, o sea, cuando hablamos de un recurso que es tan extenso. Además, tú mencionabas el acuífero guaraní. En Uruguay ese acuífero es el denominado acuífero Tacuarembó, que está al norte del país, que nos da muchos servicios, entre ellos, por ejemplo, los servicios recreativos. Nuestras termas se proveen de agua del acuífero guaraní. Y en el sur tenemos otro acuífero, como el acuífero Raigón, que está en la parte de San José, digamos, media sur. Entonces, en Uruguay aún no se habla de contaminación global de aguas subterráneas, pero no quiere decir que no tengamos que atender su cuidado, porque justamente, a diferencia del agua superficial, el agua subterránea tiene otros ritmos y otros tiempos. Entonces, para detectar una contaminación en el agua subterránea tiene que pasar mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? En un río el agua se mueve a metros por segundo. Para que entendamos, en el terreno, en la formación, se mueve a centímetros por segundo, ¿no? Entonces es todo mucho más lento y más difícil de detectar. Y si hablamos de los cursos de agua que nos prevén el agua potable, en este caso, que potabilizamos para beber, ¿qué tan comprometidos están? Sabemos que bastante. Ahora, ¿qué margen de maniobra tenemos para revertir? Yo qué sé, uno si mira el mundo y lee, en algunos lugares se está hablando de desalinizar las aguas para transformarlas en agua potable como alternativa para poderla tomar. Digamos, pero también hay otros recursos a nivel ambiental que se pueden aplicar, que a veces son un poco costosos, pero que son viables también, ¿no? Ahí va. Es súper importante tener presente que el primer uso que se le tiene que dar al agua y a los cursos de agua es el uso para el agua potable. Nuestra Constitución dice que es un derecho humano, ¿no? Tener el derecho al agua potable. Y entonces, en ese sentido, cuidar las fuentes de aguas es vital. Y nuestros cursos de agua están muy comprometidos porque reciben cargas contaminantes de distintas fuentes, ¿no? En particular, por ejemplo, la cuenca del río Santa Lucía, que es la que provee agua a toda el área metropolitana, uno mira los indicadores de calidad y hay mucha eutrofización, quiere decir que hay presencia de algas, de cianobacterias que le dan contaminación al agua y que dificulta el tratamiento para potabilizar. Como consecuencia de la llegada a esos cursos de químicos muchas veces no permitidos. Claro, es decir, del sector agropecuario. Del sector agropecuario. Si vos tuvieras que destacar cuáles son los principales químicos que están presentes en nuestras aguas, ¿cuáles serían? Claro, ahí tenemos como distintos grupos, y primero hablar de por qué llegan al agua, ¿no? Llegan lo que se habla de fuentes difusas y fuentes puntuales. La fuente puntual es cuando un efluente, un agua residual, sale por un caño y es bastante fácil de detectar, asociado
a una industria, a aguas servidas de una población, entonces es puntual. Ahora, las fuentes difusas son cuando vienen por escorrentía, cuando el agua pluvial, el agua de lluvia corre por el campo, arrastra, sean agroquímicos, o sea, se hacen fertilizantes o herbicidas y llegan a los cursos de agua. Entonces ahí se detectan, por ejemplo, exceso de nutrientes, que uno dice nutrientes y ¿por qué es malo? Porque en exceso, cuando por ejemplo tenemos exceso de fósforo o nitrógeno en el agua, eso hace que sea el caldo de cultivo para un crecimiento de cianobacterias, por ejemplo. Entonces eso le da contaminación. Si Mariana fuera la ministra de Ambiente, ¿por dónde encararía el cuidado del agua en nuestro país? Y como siempre en las reglas de la ingeniería, la prevención. Es mejor prevenir que tener que curar o tratar. Entonces, ¿cómo prevenimos contaminación? Con controles, ¿no? Controles de esos distintos aportes contaminantes, justamente reforzando los controles para que no llegue la contaminación, porque recuperar un curso de agua o recuperar un acuífero es costoso, lleva mucho tiempo y son grandes volúmenes de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar? Cuando se plantea estos temas, se plantea la gestión por cuenca, o sea, ¿de qué depende la calidad del curso de agua? De lo que ocurre en el territorio de esa cuenca o de ese río. Entonces, actuar en la cuenca es lo... Mariana, Sí. a nivel doméstico, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cómo hacemos nosotros para no contaminar desde nuestras casas o desde nuestro propio tratamiento con el agua? Sí, uno se pregunta, bueno, ante este tema, ¿qué puede hacer, no? ¿Cómo llamamos a la activación? Y ahí tener presente que cuidar el agua potable, en Uruguay somos tenemos mucha favorable las condiciones de disponibilidad de agua, ¿no? Tenemos que estar orgullosos porque tenemos recursos hídricos muy ricos que tenemos que cuidar. Lo somos de rochones también, ¿eh? Sí, justamente a eso De iba. agua potable. En el Sí, agua sí. potable sobre todo, consumimos más o menos 150 litros cada uno de nosotros diariamente. Entonces, cuidar el agua quiere decir cuidar el recurso natural, pero también cuidar la energía. Tengamos presente que OCE es el primer consumidor de energía en nuestro país. Claro. Cuidar el agua y cuidamos productos químicos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, tener los hábitos de la limpieza en seco. Estamos acostumbrados a barrer con agua, ¿no? Entonces, cuando limpiamos la vereda o cuando limpiamos un auto o cuando limpiamos algo, el limpiar con agua no. Primero limpiar lo sólido por un lado y después con agua. Ni que hablar, buenos hábitos de cerrar canillas, ¿no? Cuando uno se lava las manos, cuando friega, Cepillado de dientes a veces. Exactamente, y cerrar, ¿no? Hoy las monocomandos nos ayudan a cerrar más fácil. Ni que hablar en la limpieza, optimizar, hacer lavados completos, cuando lavo ropa, cuando lavo en el lavavajilla, que Duchas esté completa. más cortas, baños más cortos. Es lindo estar abajo de la ducha de agua caliente, pero también... hay que Tengamos pensar- presente Sí, que claro. si nuestra ducha de 10 minutos la bajamos a 5 minutos, ahorramos Es un 50 montón. litros de agua. ¿Qué te parece? Otras cosas que podemos hacer es no tirar por el desagüe grasas, aceites, medicamentos, nada de eso va por el agua porque le aporta contaminación. ¿no? Muy bien, bueno, hay que pensar en que hay normas que a veces no se cumplen, está regulado con sanciones, qué tan estrictos son los controles, ese creo que es un debe todavía y que el próximo ministerio va a tener que tomar la sartén por el mango ahí, ¿no? Y pensar también el agua como un recurso de exportación. Hoy hay países que te compran agua porque no tienen. Claro, ahí Este- no es tan fácil mover grandes cantidades de agua. No es tan fácil, pero también hay que pensarlo también como un insumo, como un negocio en el futuro, ¿no? El agua como se habla del futuro del agua como el petróleo, ¿no? Se habla del petróleo del futuro. Tengamos digamos. presente que nuestro país, la base económica de todas las actividades productivas tienen una base en uso de agua, ¿no? En el riego, en la actividad industrial, en la actividad turística. Nuestras aguas son recreativas, ¿no? Entonces, el cuidar ese recurso es cuidar la economía. Somos agua, además. El planeta y nosotros. Cuerpo, sí, 70% del Claro. cuerpo es agua. Y también tener, lo otro que está bueno saber es que Uruguay es pionero en el cuidado del agua, en el sentido que de los aspectos ambientales, el agua, desde el año 79, o sea, hace 40 años, tenemos una normativa que dice cómo hay que cuidarla, cómo hay que controlarla. Entonces, están las bases dadas para que ese control se dé, ¿no? Para que se cumplan con los objetivos de concentraciones
en los vertidos para cuidar el agua. Mariana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Te esperamos dentro de 15 días con otro tema bien interesante, el que nos pone para enfrente el pensar en el futuro del planeta, ¿no? Y el de las próximas generaciones, ¿no? Exactamente, y la nuestra. La nuestra. Sin duda, y Tal nuestro cual. presente también.